Buen día, queridos estudiantes. En esta ocasión abordaremos la segunda parte de las secciones cónicas y vamos a concluir con el estudio de la parábola. En la lección 1.9 tenemos que determinar parámetros. Entonces tenemos nuestro problema en el que nos da una línea recta y una parábola. En la línea recta tenemos que la ecuación es 4x más p y necesitamos saber quién es p. En este caso p sería el corte con el eje y o el intercepto con el eje y. Eso ya lo hemos explicado en las clases anteriores. La condición es que sea tangente a esa parábola. La idea entonces es que al desarrollar el sistema de ecuaciones únicamente tenga una solución porque solamente debe ser un punto. Porque si dice tangente es porque la va a cortar únicamente en un punto. Entonces, para que esto ocurra, vamos a resolver el sistema de ecuaciones, la cuadrática con la lineal. Como ambas son y, podemos utilizar el método de igualación. X cuadrado igual a 4p, como tendríamos una ecuación cuadrática, obviamente tendríamos que igualar a 0. Entonces pasamos los dos miembros al izquierdo y ya tendríamos la expresión. Para que la recta toque en un punto a la parábola, la ecuación cuadrática planteada debe tener solo una solución. Esto es solamente algo aclaratorio lo que acabo de decir. Eso se cumple en los trinomios cuadrados perfectos. Recuerden eso. En un trinomio cuadrado perfecto, pues la ecuación solamente va a tener una solución. Entonces esa es una manera para poderlo determinar. Pero para poder completar cuadrados, recuerden que el número que necesitamos es el coeficiente de x. En este caso sería S4, es el que nos interesa. Este número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Y así se completa. Y ese va a ser el tercer término. Como el tercer término que tenemos es menos p, por eso igualamos. Menos p es igual a 4 entre 2 al cuadrado, que es lo que vamos a agregar para poderlo completar. Al hacer la operación nos quedaría que menos p es igual a 4 y cambiamos signos multiplicando por menos 1. Y tenemos que el parámetro es p igual a menos 4. Bueno, la otra forma sería analizando el discriminante. Posiblemente ya no se acuerden qué es esto, fue algo que abordamos en noveno grado de la teoría de discriminantes que sirve para saber cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática. Entonces, para poder hablar de eso, hay que recordar la ecuación cuadrática, que es muy común, es la que tienen ahorita en pantalla que acabo de proyectar. Ahora, el discriminante únicamente es la cantidad subradical, es lo que se encuentra dentro de la raíz. El b cuadrado menos 4ac es el discriminante, así se llama. Pueden darse tres casos. Si el discriminante es 0, entonces es porque la ecuación solo tiene una solución. Si el discriminante es positivo, es porque la ecuación tiene dos soluciones. Y si el discriminante es negativo, entonces la ecuación no tiene soluciones. Esto en el contexto de los números reales. Ahí estamos hablando en este momento. Entonces podríamos utilizar el discriminante para poderlo calcular. X cuadrado igual a 4x menos p, que sería la ecuación. Definamos quién es a, quién es b y quién es c. A es el coeficiente de x cuadrado, b el coeficiente de x y c el término independiente. En nuestro caso a es 1, b es menos 4 y c es menos p. Eso lo vamos a sustituir en el discriminante nada más para hacer la evaluación a ver qué nos resulta, para conocer el valor de p en este caso. Entonces sustituimos por a por b y por c como corresponde. Hacemos la operación, menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1 por menos p pues es 4. Se despeja, el menos 4p al otro miembro y el menos 4 que multiplica pasa a dividir y ese cociente pues es menos 4 y ustedes pueden notar que llegamos exactamente a la misma conclusión, al mismo problema. Ahora, la forma gráfica es la que tenemos ahí. El punto de tangencia es el punto rojo que ustedes pueden observar. Y este gráfico lo pudieran generar en GeoGebra si ustedes pues son un poco curiosos y quieren entrar por ahí. Recuerden que ya se ha hecho alguna práctica al respecto de esto. Aquí lo que nos interesa no es la construcción de gráficos propiamente. Aquí los gráficos solamente son con fines ilustrativos. Lo que estamos tratando de hacer solamente es calcular los parámetros. La constante cuyo valor se desconoce y se adecúa para que la figura cumpla ciertas condiciones es la que se conoce como parámetro. Y para determinarlo, pues ya vimos cuáles son las formas que se pueden utilizar. Ahora pues ya pueden trabajar los problemas de la página número 52. No he estado resolviendo el practica lo aprendido porque eso es para ustedes. No obstante, en esta ocasión lo voy a hacer con fines de refuerzo únicamente. En la lección 1.10 tienen 8 problemas, pero cada problema tiene 3 literales. Entonces yo solamente voy a elegir uno. Uno de esos 3 por cada uno es lo que voy a resolver y el resto pues lo tendrían que trabajar ustedes en el momento que corresponda.
El problema 1 habla de deducir la gráfica de la parábola y nos dan el foco y la directriz, que es menos 2 y y igual 2. Si ustedes ubican esos dos valores en el plano cartesiano, pueden notar que la directriz queda arriba del foco. Cuando eso pasa es porque la parábola abre hacia abajo. Si la parábola abre hacia abajo, entonces el valor de P es negativo. Si fuese al revés, es decir, que el foco estuviera arriba de la directriz, entonces la parábola abre hacia arriba y P sería positivo. Pero no es el caso. En este caso sería negativo. ¿Por qué menos 2? Bueno, porque estamos hablando de la distancia que existe entre el vértice, que es 0,0, esas son las parábolas que hemos trabajado, 0,0, la distancia que va de ahí al foco y a la parábola. Y a la directriz, perdón, si ustedes hacen la cuenta, pues son 2 unidades. Pero lo ponemos negativo porque abre hacia abajo esa parábola. Ahora, nuestra ecuación es y igual a 1 sobre 4p factor de x cuadrado. Sustituimos el valor p, que es menos 2, y al hacer el cálculo pues resulta menos 1/8 de x cuadrado. Tienen ya para fines ilustrativos la parábola. No nos interesa tanto el gráfico, como ya lo dije. Si usted quiere graficarla, pues ya hemos hablado de cómo graficar parábolas en otro momento. Ahí tiene la directriz y tiene el foco que corresponden a esa parábola. Veamos el número 2. Pide determinar la ecuación de esa parábola desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente. Vale recordar la forma general para ese tipo de ecuaciones, donde el desplazamiento vertical es k y el horizontal sería h. Solo es cuestión de hacer la sustitución pertinente para poder hacer los cálculos. Entonces, como ya tenemos que k es 4, entonces por eso tenemos y menos 4, igual a, el coeficiente antes del paréntesis es 4 porque y es igual a 4x cuadrado. El coeficiente de x cuadrado es 4 y eso es lo que sustituimos. X menos 2, porque h es menos 2 elevado al cuadrado. Y la otra forma es quitando el 4 del miembro izquierdo y pasándolo al derecho. Cualquiera de las dos formas es válida. Como ustedes pueden notar, es algo muy sencillo. El problema 3 nos habla de completar cuadrados. Yo he tomado el polinomio menos 3x cuadrado más 6x menos 2. Bueno, para completar cuadrado obviamente necesito los primeros dos y a esos dos le voy a agregar un tercer término para completar. Por eso el menos 2 lo he dejado afuera. Como ustedes pueden notar, dentro del paréntesis hay un factor común, menos 3. Al factorizar quedaría menos 3x cuadrado entre menos 3 da x cuadrado y 6x entre menos 3 pues da menos 2x. ¿Por qué el 2 está en rojo? ¿Por qué lo he escrito en otro color? Sencillo, porque es el número que necesitamos para completar cuadrados. Siempre es el coeficiente de x. Entonces, ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y así se completan los espacios en blanco. El coeficiente dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces ese 2 entre 2 da 1, por eso tendríamos 1 al cuadrado más y menos, ¿verdad? Sumando y restando para no alterar esa expresión. Ahora, los primeros tres términos dentro del paréntesis son el cuadrado perfecto, entonces hay que factorizarlo. La raíz de x cuadrado es x, el signo de 2x es menos, por eso se escribe, y la raíz de 1 al cuadrado es 1. Menos el otro 1, menos el 2 que está afuera. Ese menos 3 nos lleva a aplicar la ley distributiva. Entonces multiplicamos menos 3 por x menos 1 al cuadrado, y menos 3 por menos 1 pues da más 3. ¿Por qué no lo multipliqué por menos 2 también? Porque el menos 2 está fuera del paréntesis. Entonces ese solo nos sirve para hacer la operación al final, que sería 3 menos 2 pues da el más 1 que ustedes pueden ver, y esa sería la ecuación que corresponde a esa parábola. Veamos el problema 4. Nos pide graficar esa parábola en el plano cartesiano. Entonces conviene hacer el despeje de forma apropiada para poderlo graficar. Despejamos y. Nos quedaría menos y igual a menos 2x cuadrado menos 4. Ahora no podemos tener la variable negativa. Entonces invertimos los signos multiplicando por menos 1 y se vuelve en este caso todo positivo. Entonces tenemos y igual a 2x cuadrado más 4x. Hay que completar cuadrados. Hay que sacar un factor común entonces. Entonces tenemos factor común 2. Y por eso dentro del paréntesis tenemos x cuadrado más 2x, que viene como resultado de dividir cada término entre el factor común. Una vez más, escribo el coeficiente de x con otro color, porque es justamente lo que vamos a sumar y restar. Ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y con eso se completan los cuadrados, como ustedes pueden ver ahí. 2 entre 2 pues es 1, por eso tendríamos dentro del paréntesis ya factorizado. La raíz de x cuadrado es x, el signo de 2x es más,
Y luego la raíz del tercer término pues es 1 y eso se eleva al cuadrado. Así se factorizan los cuadrados perfectos y eso ya lo sabemos hacer. El menos 1 pues es el resultado de la última operación, ¿verdad? Del menos 2 sobre 2 al cuadrado. Ahora hay que aplicar la ley distributiva. Tendríamos 2 por x más 1 al cuadrado y 2 por menos 1 pues es el menos 2 que ustedes pueden notar. ¿Por qué el más 1 y el menos 2 lo escribí con otro color? Porque son los desplazamientos. El más 1 es un desplazamiento horizontal, porque es el valor de h. Pero nosotros lo interpretamos con el signo opuesto. Como es más 1, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. Se interpreta al revés de cómo aparece el signo. Si fuera negativo, entonces el desplazamiento sería hacia la derecha. Se interpreta al revés. El menos 2, como lo tenemos ya en ese miembro, no hay problema. Es un desplazamiento vertical y ahí sí respetamos el signo. Como es negativo, pues es del desplazamiento hacia abajo. Solo lo interpretamos al revés en el caso de x. Eso siempre y cuando el menos 2 esté en ese miembro. Si el menos 2 pasa para el otro lado, el desplazamiento sigue siendo el mismo. Aunque del otro lado sea y más 2, pero el desplazamiento sigue siendo hacia abajo. Yo aconsejo que mejor se despeje como lo he despejado en este momento para que no se confunda. Entonces tenemos el desplazamiento horizontal, 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces el vértice sería menos 1,2, porque el vértice resulta justamente de esos desplazamientos. Ahora, tendríamos ahí la parábola, que es lo que se nos estaba planteando. El vértice menos 1, menos 2 y a partir de ahí se grafica. Entonces no me interesa, como ya lo dije, el cómo graficarlo. Eso pues es algo que ya hemos abordado. Usted puede hacer una tabla de valores y puede graficarlo perfectamente. En este caso pues lo que necesitábamos es el vértice y a partir de ahí pues nosotros podemos bosquejar el gráfico como aparece ahí. Hay que determinar las coordenadas del vértice, el foco y la directriz en esa parábola. Necesitamos todos los elementos. Entonces vamos a hacer un despeje conveniente siempre, despejando Y. Ahí tenemos todos los miembros, los términos del miembro izquierdo que los pasamos al derecho, pues los cambiamos de signo. Como menos Y no me conviene tenerlo así, pues cambio todos los signos multiplicando por menos 1. Ahí tenemos que para completar cuadrados pues necesito los primeros dos términos. Hay un factor común 3. 3x cuadrado entre 3 da x cuadrado y menos 12x entre 3 pues da menos 4. El 4 es el número que necesito para completar cuadrados. Ahí le voy a sumar y le voy a restar. Recuerden que ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado y así se completa. Los primeros tres términos son el cuadrado perfecto. Ahí lógicamente tendríamos que hacer la factorización. Entonces la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 4 es 2, que es el tercer término. Y luego pues simplemente aplicamos ley distributiva para poder eliminar el paréntesis. 3, el paréntesis más externo, ¿verdad? 3 por x menos 2 al cuadrado y 3 por menos 4 del menos 12 que aparece ahí. El más 7 no lo tocamos porque estaba desagrupado. Ahora simplemente hacemos la operación. 3 por x menos 2 al cuadrado y el menos 5 resulta de menos 12 más 7, ¿no? Ahí he puesto el menos 2 y el menos 5 con otro color porque son los desplazamientos. Como es negativo, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Por eso dije que se interpreta de manera opuesta. Pero el desplazamiento vertical, ese sí, se interpreta de manera literal con su signo. Sería el desplazamiento vertical 5 unidades hacia abajo. Repito, 2 hacia la derecha, 5 hacia abajo. Entonces estamos hablando que el vértice estaría en 2, menos 5. A partir de ahí, nosotros le sumamos o le restamos el valor P para calcular la directriz y el foco. Ahora, como ya sabemos que la ecuación es y igual a 1 sobre 4p factor de x cuadrado, el coeficiente de x menos 2 al cuadrado es 3. Ese número es el que nos interesa. Por eso igualamos a 3 la expresión 1 sobre 4p. Y con eso vamos a hallar el valor p. 4p que divide pasa a multiplicar. Tendríamos 3 por 4p. Eso es 12p igual a 1 y el 12 que multiplica pasa a dividir. Entonces p es igual a 1/12. En este caso habría que identificar la parábola si abre hacia arriba o hacia abajo. Como el coeficiente de x menos 2 es positivo, porque es 3, ¿verdad? Entonces la parábola abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, para poder calcular la directriz, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Tomamos el valor y del vértice, que sería menos 5, y le va a restar el 1/12. Si fuera una parábola abierta hacia abajo, entonces le tiene que sumar el 1/12. Pero como no, entonces lo vamos a restar. Hacemos la operación y menos 5 menos 1/12 pues da menos 61/12 y esa es la ecuación de la directriz. Para hallar el foco es un par ordenado.
pero siempre el valor que se altera es el de y. Entonces acá, para el foco, en lugar de restarlo, pues lo sumamos. Menos 5 más 1/12. Si la parábola fuera al revés, entonces usted estas operaciones las invierte. En la directriz le tendría que sumar y en el foco le tendría que restar, si ese fuera el caso. Si abriera hacia abajo, pero no lo es. Entonces tendríamos 2, menos 59/12, que resulta de menos 5 más 1/12. Y ahí tenemos ya todos los elementos. Yo me tomé el tiempo de elaborar este gráfico, en su libro de texto no está, pero es para que ustedes distingan cada uno de los elementos. Aparece la directriz en azul, que es la recta horizontal, y igual menos 61/12. Ahí tiene usted el foco, que está en el cuadro verde, y tenemos el vértice donde se ubica. Ahí está. La idea es que tanto el foco como la directriz, ustedes pueden notar que está a la misma distancia del vértice. Y eso se nota a simple vista. El problema 6 nos pide determinar los puntos de intersección de la parábola y la recta que ahí se plantea. Bueno, para hallar los puntos de intersección hay que resolver el sistema de ecuaciones. Como ya está despejado, entonces hay que hacerlo más fácil, que es el método de igualación. X cuadrado más 2x más 1 igual a 3x menos 3, como la ecuación es cuadrática, igual a todo a 0. Entonces despejamos los dos negativos, los pasamos positivos al otro miembro y reducimos términos semejantes. Entonces nos quedaría x cuadrado más 5x más 4. Ese es un trinomio imperfecto factorizable en los números reales. Entonces el 4 y el 1, porque son dos números que multiplicados den 4 y sumados 5. Y ahí tenemos los dos factores. Lógicamente las raíces vienen del teorema del factor 0. Igualamos x más 4 y x más 1 a 0 y despejamos. Entonces tenemos que x es menos 4 o x es menos 1. La v en lógica significa O. Yo se la puse ahí con otro color para que entendieran que no es una variable, es un símbolo. Entonces tenemos x es menos 4 o x es igual a menos 1. Esos son los valores de x. Para hallar y, entonces tenemos que sustituir esos dos valores en cualquiera de las ecuaciones originales. Yo tomo la ecuación y igual 3x menos 3x menos 3. Se aconseja tomar la más fácil, yo por eso tomé esa, pero no implica que usted no pueda usar la otra. Claro que se puede. Entonces sustituyo, en este caso el menos 4, menos 3 por menos 4 menos 3, eso da 12 menos 3, y eso es igual a 9. Ahora sustituyo el menos 1, y al hacer la operación, pues resulta 0. Entonces ya tenemos los pares ordenados completos. El menos 4 genera el 9 y el menos 1 genera el 0. Ahí tenemos los dos puntos donde se cruzan, es decir, que esa recta corta la parábola en dos puntos. Como la corta en dos puntos no es tangente. Cuando se corta en dos puntos se dice que es secante. Aunque el problema no lo menciona, pero sí es importante decirlo. Y ahí tienen ustedes el gráfico. Tenemos la parábola y tenemos los puntos de intersección, como ustedes pueden notar, de esa recta. Así, muy pero muy sencillo. El problema 7, determinar el valor o valores del parámetro P en la ecuación para que la recta sea tangente a la parábola. Esto pues ya lo abordamos, pero como dijimos, el práctico lo aprendido es a manera de repaso. Igualamos ambas ecuaciones. Recuerden que vamos a encontrar el valor P, vamos a reducir los términos semejantes en este caso y hacer el cambio de signos. Bueno, hacemos el cambio de signo para que la variable quede positiva y ahora sí a reducir términos semejantes y nos queda 9x cuadrado más 12x más 2 más P. 2 más P será un solo término, que sería el tercero que necesitamos. Entonces tenemos que A es igual a 9, B es igual a 12 y C es igual a 2 más P. Vamos a utilizar el discriminante. Esto lo abordamos hace rato. Puede usar el discriminante o bien la forma 1 del trinomio cuadrado perfecto, completarlo, ¿verdad? Pero en este caso, pues, nos vamos al discriminante. B cuadrado menos 4AC, sustituimos. Recuerde que B es 12, A es 9 y en lugar de C escribimos 2 más P. Al hacer esa operación, menos 12 al cuadrado de 144, menos 4 por 9, 36. Resulta esa expresión. Hacemos las operaciones pertinentes. No puede restar 144 menos 36, no lo olvide por jerarquía de operaciones. Lo que se hace es multiplicar el menos 36 por cada término del paréntesis. Menos 36 por 2 da 72 y menos 36 por P pues es menos 36P. Ahora reducimos 144 menos 72 da 72 y el menos 36 lo pasamos al otro miembro. El 36 que multiplica pasó a dividir y al hacer esa cociente nos resulta P igual a 2 y ustedes pueden ver que ahí está el parámetro calculado de una manera muy sencilla. Nos pide ahora el problema 8, el literal que yo escogí. Ahí solamente hay dos literales, dos gráficos. Yo escogí este.
pide determinar la ecuación que corresponde a esa gráfica. Para poder determinar esa ecuación, usted necesita identificar el vértice. Entonces la parábola y igual a x cuadrado lógicamente está desplazada 3 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Entonces ahí lo construimos de una manera sencilla. Como ustedes pueden notar, el -1 está en el miembro izquierdo. Usted lo puede pasar para el otro lado y si lo pasa para el otro lado, entonces ahí ya le queda positivo y ahí usted ve el desplazamiento vertical hacia arriba, pero al final es exactamente lo mismo. Lo que teníamos que hacer solamente sustituir. Este tipo de problemas son muy pero muy sencillos. Bueno, cerramos con las aplicaciones de la parábola, estimados estudiantes. Una antena parabólica de un canal de televisión de cultura de El Salvador tiene 160 centímetros de diámetro. Ya eso lo hemos explicado, el diámetro es lógicamente circular porque estamos hablando de una figura tridimensional. Entonces, para efectos de la mejor comprensión, podemos llevar eso a 2 dimensiones y anclarlo en el plano cartesiano. Como ustedes pueden notar, lo que hemos hecho es ampliarlo de -80 a 80. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden notar, sería 80 unidades a la izquierda y 80 unidades a la derecha. Lógicamente, el ancho total de esa parábola es 160. Entonces hemos respetado el diámetro. Y como la altura es 20 centímetros, por eso es que hemos llevado las coordenadas a -80,20 y 80,20. Lo que nos pide es a qué distancia del centro del disco debe colocarse un nuevo foco de la antena parabólica. Entonces, lógicamente, habría que hallar P y la ecuación es y igual a 1 sobre 4P factor de x cuadrado. Para determinar P, fácil, podemos escoger uno de los 2 puntos que tenemos ahí, cualquiera de los dos. Yo escogí el 80,20 en esa ecuación. Entonces sustituimos, en lugar de y escribimos 20 y en lugar de x el 80. Hacemos las operaciones pertinentes. El 4p que divide lo pasé a multiplicar al miembro izquierdo y nos quedó 1 por 80 al cuadrado. 20 por 4p es 80p, igual a 80 al cuadrado. El 80 que multiplica a p lo pasé a dividir y al dividir 80 al cuadrado entre 80, pues resulta que p es igual a 80 centímetros. Muy sencillo, man. Entonces las coordenadas del foco, ¿dónde están? En 0,80. ¿Por qué? Porque está en el origen, el vértice. Todo solo se cuenta hacia arriba. Como la parábola es vertical hacia arriba, por eso es que el 80 da positivo. Si fuera hacia abajo, pues sería negativo. Muy sencillo. De manera conclusiva, pues podemos decir que en una parábola el foco cumple una propiedad reflectora muy pero muy importante y tiene múltiples aplicaciones a la vida cotidiana. Ahora pueden resolver ustedes los problemas de la página número 54. En la 1.12 pues hay una guía de práctica lo aprendido con relación a las aplicaciones de la parábola. Yo escogí únicamente los ejercicios impares. La idea es que los pares los resuelvan ustedes. Entonces tenemos que en la escuela de María hay un problema de iluminación para las noches. Y para mejorar la situación, María planea construir una lámpara parabólica móvil para el vigilante. Para ello cuenta con un recipiente parabólico de 60 centímetros de diámetro y 75 de altura. ¿A qué distancia del centro del disco debe colocar María el foco? Entonces siempre recuerde que cuando le habla de una distancia del centro al foco o del centro a la directriz, pues es el valor P el que va a hallar, es el parámetro, ahí no hay donde perderse. Ahí, para fines ilustrativos, yo elaboré el gráfico. Lógicamente, como el diámetro es 60 centímetros, entonces lo partimos en 30 unidades a la izquierda y 30 a la derecha. A la izquierda sería menos 30,75 y a la derecha 30,75 y tienen la misma anchura de lo que nosotros necesitamos en este momento de esa parábola. Sería la misma anchura de 60. Y 75 porque esa es la altura. Para determinar P, basta con sustituir ese puntito, tanto X como Y, en la ecuación. Entonces Y es 75 y X es 30. Hacemos la sustitución respectiva, hacemos los cálculos pertinentes y resulta que P es igual a 3. Entonces las coordenadas del foco son 0,3. El foco debe colocarse a 3 centímetros de distancia del vértice. Veamos el problema 3. Como dije, solo tomé los impares. En la comunidad de Antonio se quiere instalar un sistema de alarmas. En caso de cualquier emergencia, Antonio debe construir algunos parlantes parabólicos. Si el recipiente parabólico tiene 24 de diámetro y 9 de profundidad, ¿en dónde debe ser colocada la bocina para que emita el sonido en la misma dirección?
Entonces hice lo mismo, llevamos esa parábola a 2 dimensiones para que ustedes se puedan ubicar. Como el ancho es de 24, entonces le dimos 12 a cada lado, 12 a la izquierda y 12 a la derecha. Entonces podrían ser los pares ordenados menos 12,9 y 12,9. Yo tomé lógicamente el positivo, ese es el que utilizaría en este caso. Considerando que la parábola tiene la forma 1 sobre 4p factor de x cuadrado y pasa por esos dos puntos, entonces podemos resolverlo, determinando el valor p. Yo tomé el segundo par ordenado. Entonces sería en lugar de 9, 1 sobre 4p igual a 12 al cuadrado, hacen los cálculos y resulta que es igual a 4. Por lo tanto, entonces el foco debe estar a 4 centímetros del vértice, como ustedes pueden notar, muy pero muy sencillo. Y el último problema, un plato de receptor de sonido que se emplea en eventos sobre la equidad de género. Está construido en forma parabólica con su foco a 12 centímetros del vértice. Si en uno de estos eventos se dañó el plato y en los repuestos tienen de todas alturas, pero de anchura solo hay de 8 centímetros, ¿de qué altura debe ser el recipiente parabólico para que el plato receptor de sonido funcione idóneamente? Entonces, como me está pidiendo la altura, recuerde que la altura en este caso es el valor y. Quiere decir que en la ecuación nosotros ya tenemos P y tenemos X. Lo que necesitamos es simplemente Y. Entonces vamos a hacer las sustituciones pertinentes para poder hacer los cálculos y poder encontrar el valor de Y. Entonces, como P es igual a 12 por la información del problema, porque dice que está a 12 centímetros del vértice, y lo recalco, la distancia del vértice al foco, eso es P. Entonces tendríamos que hacer la sustitución. En este caso, x es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque el ancho es 8. Entonces recuerden que tomamos la mitad para la izquierda y la mitad a la derecha. Acá hemos tomado el valor positivo. Por eso es que es 4 y no 8. Porque lo hemos dividido para determinar la anchura de la parábola, ¿verdad? Entonces acá al hacer los cálculos, usted lo mete a la calculadora y le va a resultar que y es igual a 1/3 de manera sencilla. Por lo tanto, la altura para que el plato receptor del sonido funcione idóneamente debe ser aproximadamente 1/3 de centímetro. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y que Dios les bendiga.